¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con Monseñor Jorge Casareto en este espacio que nos reúne habitualmente, que es tratando de discernir y desentrañar en qué creen los que creen. Y hoy con un tema que se va a ir calentando en la medida que avance el año y que va a ir estando cada vez más en las mesas de cada familia. Así es, vamos a hablar sobre los cristianos y las elecciones. Bueno, esperemos que lo disfruten. La gente piensa que la política va por un lado, que lo religioso va por otro lado, pero la vida cristiana tiene que ver con todo, ¿no? Y los cristianos y el bien común es un tema fundamental de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso, bueno, a mí me parece que convendría empezar el tema pensando un poquito en Jesucristo, en las actitudes de Cristo frente a todo aquello que destruye y que no construye primero, ¿no? Por ejemplo, Cristo cuando llega al templo y ve que han convertido eso en un lugar de venta, se indigna, tiene una indignación y toma un látigo y expulsa a los mercaderes, no le pega a ellos, pero derriba las mesas, claro. ¿No es cierto? Porque han convertido la casa de mi padre en una casa de negocios, por decir así. Entonces, indignación. Yo diría que es una de las actitudes primeras de un cristiano frente al mal, ¿no? ¿Cuáles son los males que más te indignan a vos, por ejemplo, en este campo? A mí me indigna la corrupción, pero me interesa esto particularmente porque usted nombra una característica de Jesús que es poco conocida. Poco conocida. Y en general uno a veces confunde determinadas actitudes de Jesús con una tolerancia extrema. Y parece, en este pasaje que usted menciona, que no fue muy tolerante Jesús, que con el mal no negocia. Exactamente. O sea, la tolerancia no parecería ser una característica, ¿o sí? Respecto del mal, no. Claro. Y además, es interesante, él nunca dialoga con los demonios, los expulsa. Uh-huh. Es decir, al demonio se lo enfrenta, nunca lo expulsa. En cambio, tiene una actitud completamente distinta respecto a aquel que está afectado por el mal, ¿no? Claro. Por eso me gusta, y yo diría, ven, frente al bien común, todo aquello que, narcotráfico, sí, corrupción, juego, sí, es decir, todo aquello que le hace mal a la gente, bueno, nos tenemos que indignar frente a eso. No puede ser que permanezcamos en una actitud indiferente, bueno, total, ¿qué se le va a hacer? Ya se sabe que es así, esto, la droga se mete, es decir, no, tenemos que personalmente, porque la gente, si no, delega nada más que en los representantes o en los políticos, pero a los políticos también hay que azuzarlos, por decir así, ¿no? Sí, exigirles que se comprometan con estos temas. Yo venía escuchando en estos días fuertemente el tema de la corrupción. Del tema de la corrupción se habla en algunos ámbitos y no está en el discurso de los políticos. No está instalado en el discurso de los políticos como un tema central. Y la realidad es que todos estos males que usted nombró que afectan al bien común y que afectan a la vida social, son males que entran por la herida y por la grieta de la corrupción, ¿no es cierto? Exactamente. Porque si no hubiera funcionarios corruptos, si no hubiera empresarios corruptos, si no hubiera... si la sociedad no tuviera estas llagas abiertas, sería muy difícil que todos estos males se instalen. Pero sin embargo, no está tratado el tema en la profundidad y con la seriedad necesaria desde los que van a ser nuestros posibles gobernantes, ¿no? Por lo menos eso es lo que uno ve en principio. Sí, sí, y esto es cuestión de observar y ver y discernir quiénes, ¿no? Claro. La segunda actitud de Jesús, que creo que es como un fundamento también para todos los que se preocupan por el bien común, es la compasión. Ahí ya no frente al corrupto, frente al malvado, por decir así, sino frente al perjudicado por el mal, ¿no? Uh-huh. Aparece un pasaje muy lindo, dice, Jesús vio la multitud y se compadeció de ella porque estaban como ovejas sin pastor, andabas como ovejas sin pastor, ¿no? A mí me parece muy linda eso de decir, bueno,
uno, ¿no? Bueno, uno como sacerdote, vos como laico, ¿no? Vos que has trabajado tanto en Cáritas, uno cuando ve a la gente que ha sido perjudicada por el mal, esos chicos que están tomados por la droga, tienen 15, 16 años, compadecerse, decir, bueno, compadecer es padecer con el otro, ¿no es cierto? Es decir, ese mal me afecta, yo no puedo quedar indiferente, tengo que ver eso y entristecerme de ver eso y decir, algo tengo que hacer. Ahí vendría después la tercera actitud de Cristo, ¿no? Pero nos quedemos un poquito en la compasión porque me parece que es un tema clave, ¿no? Es un tema clave, en realidad exige un cambio de mirada, exige un entrenamiento en un nuevo modo de mirar. Nosotros venimos siendo entrenados para no ver, en general. Y en la medida que vemos tenemos que comprometernos, porque esto es como la limpieza en una casa, ¿vio? Si está todo oscuro nadie sabe qué es lo que está sucio, y si empieza a abrir las ventanas y empieza a entrar luz, uno empieza a descubrir los problemas. Y en realidad en la sociedad que vamos construyendo, vamos haciendo como barreras para que estas cosas no nos afecten. Entonces, lo primero que se cauteriza es la compasión, porque si yo ejercito esa característica del corazón que me va a poner en marcha, tengo que ocuparme de lo que estoy produciendo. Entonces, es una cadena que es difícil, pero con una reeducación de la mirada que tiene que ver con ver verdaderamente al otro como quien es, entender y tratar de asumir el sufrimiento del otro, no echarle las culpas. Bueno, toda una serie de combinaciones de estas, probablemente empecemos a vivir la compasión, ¿no? El entrenamiento de un corazón para que sea compasivo, creo que es una tarea activa del cristiano. Yo te pongo un ejemplo que es directamente personal, ¿no? Yo cuando paso por una vereda y veo una persona durmiendo con un colchón tirado, claro, si me tengo que parar ante cada uno, Claro. pero la verdad es que me genera un cargo de conciencia. ¿Sí? Por ahí lo despierto y me sacan corriendo porque están durmiendo. Pero digo que en la Argentina este espectáculo sea el espectáculo cotidiano, ¿no? Es algo que tiene que llamarnos mucho la atención. O sea, vos lo acabás de decir, tenemos que saber mirar y que esa mirada por lo menos nos toque el corazón. Seguramente no podemos tener una respuesta para cada situación personal que se presenta, pero sí que esa situación nos afecte, ¿no es cierto? Nos toque el corazón y ahí se mueva la compasión, que después vamos a hablar más adelante cómo se expresará esto políticamente, ¿no? Bueno. Sí, en esto de que nos toque, de que nos afecte, nosotros tenemos a veces hay cosas que las leemos y que no les damos mucha importancia o que no las entendemos en esta dimensión, ¿no? Cuando Jesús nos manda a amar, pues nos manda a amar, nos dice amen si les cae simpático, dice amen, amen, y lo plantea como una tarea principal del cristiano, el amar, nos manda a amar al no amable. Exactamente. O sea, justamente amar al amable es fácil, amar al amable es al pasible de ser amado, ¿no? Aquel que nosotros empáticamente nos sentimos atraídos, o por la sangre o por la amistad, pero Él nos manda a amar al no amable, al no pasible de ser amado. Y eso lo muestra Él con signos y con actos y con gestos a lo largo de toda su vida. Él se empecinó en amar a los no amables, a los no pasibles de ser amados. Y respecto a la indignación, que me quedo pegado ahí en la indignación, esta indignación hace que Jesús no negocie con los motivos que han herido a esa persona. Y eso me parece que es un tema muy importante hoy. Discúlpeme que vuelva sobre esto, ¿no? Pero con el asunto de la tolerancia y del no herir a las personas, dejamos de juzgar objetivamente las situaciones. Y esto es grave, porque las situaciones tienen que ser juzgadas. Jesús a los pecadores no le decía, como vos sos pecador, yo voy a amar el pecado. Le decía, vos sos pecador, dejá de pecar y te abrazo a vos. Claro. Vos también sos víctima de esto, ¿no? Siempre que se encontraba con alguien que era pecador, lo ponía en manifiesto, le hablaba de su deseo de perdonar, pero le decía no peques más. Claro. Es decir, no era una especie de actitud bonachona de claro, Jesucristo, ¿no es cierto? Cual. Bueno, y en esto nos tenemos que entrenar también, porque nosotros a veces por no herir a las personas empezamos a minimizar los motivos, ¿no? Entonces,
La droga no está bien porque el chico se drogue, la droga es mala. El juego es malo, objetivamente es malo, y si vos sos jugador o yo soy jugador, será un tema que tendríamos que ir trabajando, pero no puedo empezar a aceptar las cosas que son malas, la trata de personas, el tráfico, la corrupción, bueno, N cantidad de cosas, no las puedo empezar a aceptar porque tengo que ser tolerante con las personas. Tendré que tener la compasión más ejercitada, claro. Y el próximo de los puntos que vamos a tocar, más ejercitado también, que es la misericordia, para poder ver cómo me enfrento a estas cosas, ¿no? Exactamente. Vamos, y el tercer punto, la tercera actitud de Jesús sería la misericordia, que, atención, pasa primero por la justicia, porque antes de ser misericordiosos tenemos que ser justos. Es un equilibrio dificilísimo, pero es importante. La justicia y la misericordia van juntas en el Evangelio. Y esa justicia y misericordia son producto de esa compasión que uno siente y llevan a una actitud dinámica, hacer algo, ¿no? Hacer algo. Yo solía, cuando hablaba a la gente de Cáritas, siempre le decía, uno se compadece personalmente de una situación que está mal, y como no puede responder de una manera, muchas veces solitariamente, piensa, bueno, si me asocio con otros, claro, voy a poder hacer algo, ¿no? Y eso es uno de los beneficios de Cáritas. Cáritas es la actitud solidaria por excelencia, y es que yo, estando en Cáritas, colaborando desde un punto de vista económico, dando unas horas de tiempo, ejerciendo un voluntariado, yo me uno a las respuestas de otros y puedo dar una respuesta mucho más amplia, claro, ¿no es cierto? Y esta es, me parece, bueno, fíjate, hemos hablado de la indignación, de la compasión, justicia, misericordia y solidaridad que van juntas. Qué bueno haber empezado un tema de las elecciones por Jesucristo, ¿no? Tal cual. Bueno, tal en cual. el segundo bloque seguimos. ¿Cómo no? Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina.
Bueno, y Monseñor, recién usted nos hablaba de esto, de lo que somos capaces cuando nos unimos, ¿no? Y ponía como ejemplo a Cáritas como una organización a donde, bueno, vamos todos aportando cosas que parecen inútiles o que parecen no demasiado útiles o que parece que no pueden resolver el 100% de los problemas, pero que en definitiva van construyendo una red de contención que tiene que ver con esta compasión y misericordia hecha gesto. Y yo pensaba que hay una lectura que capaz que es la más conocida por la gente, porque tocan todos los casamientos. En la mayoría de los casamientos hay una lectura de San Pablo, 1 Corintios 13, que habla de un amor que cuando uno lo escucha en las ceremonias, parece un amor inalcanzable, que es este amor paciente, servicial, que no es orgulloso, que no hace alarde, que no tiene en cuenta el mal recibido, que no procede con bajeza, que se alegra por el bien. Pero justamente ese es el amor que podemos vivir como comunidad y el amor que puede invitarnos, este entretejido del ser cristianos y de tratar de mejorar unos a otros, que puede invitarnos a construir una sociedad diferente. Y los obispos se han metido en el tema. El documento del Episcopado de marzo habla de las elecciones, habla de la política, habla de un nuevo tejido. ¿En qué se ocuparon? Claro, a ver, acá es un tema difícil porque que los obispos nos estamos hablando sobre las elecciones, a la gente hasta le puede caer mal porque decir que bueno, los obispos no tienen que hablar de estas cosas tan concretas de la política, pueden hablar de las cosas más genéricas. Sin embargo, cuando hablamos, decimos 3 o 4 cositas que son muy genéricas, pero que son importantes retomarlas en este momento argentino, ¿no? Lo primero es que miremos la vida de aquellas personas a las que votamos, cómo es su vida personal, ¿no? Es decir, esa es la clave de cualquier persona, es decir, una persona que quiere tener vida pública, ante todo tiene que tener una buena vida privada, porque el hombre público de alguna manera no tiene casi privacidad. Ahí es un tema difícil, pero el hombre público tiene que expresar, en su privacidad tiene que expresar aquellas cosas que públicamente dice. Tiene que haber una coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Y por eso, bueno, a mí me ha tocado como hombre, como obispo, uno es hombre público. Uno puede decir, yo tengo una vida privada por un lado, una vida pública por otro, ¿no? Tiene que haber una coherencia, y en esto Francisco, el Papa, es clarísimo, ¿no? Además, esto me parece que ha sido maravilloso. De golpe, el mundo ve a un hombre que vive de esta manera y en su vida personal vive de una manera austera, que es lo que predica, ¿no? Claro. Bueno, entonces lo primero que decimos los obispos es, un candidato hay que mirar cómo es su vida privada, cómo se comporta privadamente, cómo se comporta en los núcleos más cercanos a él, ¿no es cierto? Una persona que tiene buena fama, si es honesta, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es justamente, esto es lo que aleja a una persona de la corrupción, claro, ¿no? Que tenga un comportamiento, una conducta, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo sería, bueno, esta persona es una persona que tiene capacidad de diálogo. Esto es también para nosotros fundamental porque creemos, y lo hemos dicho, yo diría, si tomamos el magisterio de los obispos argentinos de estos 30 últimos años, si hay 2 palabras que aparecen son diálogo y consensos. Diálogos y consensos, ¿no? Entonces, que sea una persona que tenga capacidad de dialogar, pero el diálogo es eso, es tratar de llegar a un político, sobre todo tiene que resolver cosas, entonces tratar de dialogar para consensuar, porque si dialogar es yo digo lo que pienso, decir lo que yo pienso y ahí queda todo, ¿no es cierto? Seguramente vos en esto también tenés alguna experiencia que podés contar respecto de lo que es el encontrar en el diálogo, ir encontrando consensos, ¿no? Yo sé que en tu trabajo en Cáritas has tenido que bregar mucho en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, tenemos que desaprender, antes hablaba de aprender un modo de mirar y en esto es desaprender un modo de actuar, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar tratando de ver qué te contesto, no qué estás diciendo. Entonces, los diálogos son muy difíciles en ese contexto, ¿no? Es decir, te escucho para ver cómo te respondo y no para tratar de entender y de discernir qué es lo que me estás diciendo.
Y eso es un auténtico diálogo donde podemos intercambiar. Nosotros nos ha pasado de trabajar en su tiempo, y hoy lo deben estar haciendo quienes estén a cargo, con el Estado, por ejemplo, con el Estado provincial, con el Estado municipal. Y son espacios donde se chocan lógicas, son lógicas diferentes, el objetivo final puede ser el mismo, pero hay lógicas que son distintas. Entonces esos diálogos terminan siendo modos de entretejer una trama que hay que volver a tejer, que por ejemplo es un poder político que se dedica a gobernar, más la Iglesia que tiene otra misión, bueno, trabajar en conjunto, y han salido procesos muy interesantes. O sea, en cualquier mesa donde se plantea el diálogo como un intercambio de ideas y como un poner en común las cosas, hay una transformación. Es esto de los 5 panes y los 2 pescados, ¿no? Claro. Parece poco lo que podemos aportar, parece poco lo que aporto yo, parece poco lo que aportas vos, y llegado el momento cuando ponemos esto en común, hay un milagro. Claro. Hoy la Argentina estamos viviendo un tiempo de mucha fractura, a donde realmente se nos va a hacer difícil, a mí se me hace, usted habla del diálogo, a mí se me hace difícil pensar cómo dialogamos de aquí en adelante, ¿no? Claro. Se me hace difícil por todo, por mí, por los demás, por el que se siente de un lado o el que se siente del otro. Creo que esta capacidad de diálogo va a ser determinante, ¿no? en el próximo gobernante que tengamos. Está bien. Bueno, ahí pusimos la mirada a los obispos. Claro. Y en el otro aspecto que hemos puesto la mirada es en los proyectos que presenten, porque evidentemente la política es como tal una especie de ciencia práctica, ¿no? Debe tener su fundamento en valores, lo debe tener, y a mí me parece que acá hay un gran tema de fondo que todos observamos y que los obispos también tenemos una palabra sobre esto, ¿no? Y que es prácticamente la desaparición de los partidos políticos, ¿no? Entonces, aquello que eran de alguna manera escuelas de política, un partido político era una escuela de política, eso ha desaparecido. La política se reduce muchas veces a los personalismos y a ver cómo ocupo espacios de poder, ¿no? Pero bueno, ¿para qué voy a ocupar ese espacio de poder? Voy a ocupar esos espacios de poder para servir, y para servir hoy en día tenemos una pobreza que nos desafía, una exclusión que nos desafía, un problema de drogadicción que nos desafía, tenemos una cantidad de desafíos por delante, y eso se combate o se enfrenta con proyectos, ¿no? No solamente con palabras, ¿no? Este es el tema. Nosotros, como estamos dialogando y tenemos un programa de televisión, hablamos de estos temas, pero un político no solamente puede hablar, no solamente debe hablar, sino que debe decir, ¿cómo? Esto voy a realizarlo de esta manera, ¿no es cierto? Y es una lástima que no hayan en estos temas fundamentales un acuerdo. Son temas que no se deberían discutir. Se podría discutir el cómo en algún aspecto, pero deberían haber 5, 7, 10 temas claves a donde no haya duda de que todos sepamos que el voto que pongamos cuando sea el momento va a ser un voto que va a solucionar estos temas. Y sin embargo tampoco nos pasa, porque por discutir las formas o por discutir estos personalismos dejamos de conocer si es que hay un plan y si es que hay un proyecto para llevar adelante una solución a estos temas, y en definitiva estamos como perdidos, ¿no? Estamos... Yo, a ver, un signo de esperanza, porque la otra vez hablando con un político me decía, bueno, mire, estamos en una campaña electoral y por lo tanto una campaña no tenemos que distinguir, porque si todos decimos lo mismo, ¿cómo se distingue un partido de otro? Yo digo, bueno, muy bien, está bien que ustedes se distingan, pero distínganse por los proyectos que presenten. Y además tengan proyectos abiertos a poder completarlos con lo que el otro aporte, pero presenten proyectos, ¿no? No solamente que sea una campaña en base a fotos, a imágenes, a apariciones en la televisión, de esas cosas que uno se asombra mucho, ¿no? Que unos candidatos están aquí en un programa de televisivo que es bastante frívolo, y uno dice, esta es la manera de hacer política en la Argentina, ¿no? Es bueno también que nos asombremos, ¿no? Y que un poco nos indignemos también. Que nos indignemos un poquito, ¿no? Y que nos sintamos parte, algo pasó. Algo pasó. Algo pasó, por algo van a un programa de televisión así, y por algo vale más la foto que el proyecto. Claro. Porque hubo un tiempo de proyectos, hubo un tiempo de plataformas partidarias. Hoy, por supuesto, si hay un político mirando, nos va a decir, no, yo tengo ideas, yo tengo plataforma. Está bien, pero lo que vemos, lo que llega a la gente, lo que llega a la calle, lo que llega al señor que enciende el televisor y lo ve en ese programa,
no es la plataforma. Está bien, es claro, tal cual. De todos modos, vamos a, en la parte final vamos a alentar un poco a la gente. Vamos a decirle, bueno, su voto vale, ¿no? El voto de cada uno vale y es la manera que tenemos en este momento, por lo menos, de participar. Yo creo que cada uno de nosotros, y vamos cerrando ya el programa, cada uno de nosotros debe plantearse cómo va a votar, pero también debe plantearse a ver qué voy a hacer después de estas elecciones, a ver cómo me voy a comprometer un poco más con el país, ¿no? Es decir, hay muchos organismos, no todos tienen vocación para la política, pero todos debemos tener una vocación para el bien común. Y hay muchas fundaciones, muchas instituciones de base, ¿no es cierto?, donde uno algo puede aportar, algo más que una palabra, ¿no? Algo más que una palabra, un poco de tiempo, un poco de pensamiento, porque a esta Argentina la tenemos que sacar adelante entre todos. Bueno, que Dios nos bendiga mucho a todos.